Bueno, pues, como ha dicho Noemí, estar bajo la sombra del Señor siempre es algo que nos va a transmitir esa seguridad. Porque tú sabes que a Dios no hay nada que se le pueda pasar por alto. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo. A veces somos nosotros los que no nos damos cuenta, no vemos, porque miramos con los ojos de la carne y no vemos con los ojos del Espíritu. En Mateo capítulo 13, vamos a leer el versículo 16 y 17. Mateo 13, 16 y 17. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Dios lo ve todo, Él sabe todo de nosotros, Él sabe todo porque Él puede ver en el tiempo. No hay misterios para Dios, no hay ningún secreto. Dios ve todo lo que hay en tu vida, absolutamente todo. Por eso tú tienes que aprender a ver también. Tienes que ver para confiar. Job dijo en una ocasión: antes de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven. Y fue necesario pasar una penuria que, imagínate, no nos podemos meter en la piel de Job y experimentar lo que él experimentó. Llegar a perderlo todo, pero cuando decimos todo quiere decir todo, lo perdió todo. Perdió a sus hijos, perdió a sus siervos, perdió sus bienes materiales, perdió su salud, tenía una llaga pestilente que por todo su cuerpo, imagínate, para sentir alivio cogía trozos de teja y se rascaba su piel. Debía ser terrible. Perdió a sus amigos porque los que se suponía que eran sus amigos y estaban alrededor suyo, pues los consejos que les daban. Perdió hasta a su mujer porque su propia esposa, que tendría que haberle apoyado, ayudado, alentado, en una ocasión le dijo: ¿todavía retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y fue necesario que pasase todo eso para que sus ojos fueran abiertos y viese. Las pruebas vienen a tu vida con ese propósito, para que abras tus ojos y para que en ese instante veas a Dios, dependas únicamente de tu Dios. Seguro que a muchos nos puede pasar como a Job, de oídas conocemos a Dios. Los que estamos aquí ahora y los que están en casa, nos conocemos, pero de diferentes formas, en diferentes niveles, podríamos decir. Con algunos podemos tener una relación más estrecha, más íntima, por los años, por coincidir en más actividades o asuntos, por formar parte de cosas que nos unen, pues por ese roce, esa unión, nos conocemos más. Con otros nos conocemos un poco más en la distancia. La relación se limita a ocasiones más esporádicas. Con otros incluso nos conocemos aún más lejanamente, porque quizás solamente si nos vemos en persona es para intercambiar unos saludos y poco más, o a veces porque, como por internet hoy en día, nos conocemos algunos, ni siquiera nos hemos visto, pero nos conocemos. Hay diferentes formas de conocer a una persona. ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo ves a Dios? ¿Abres tus ojos y lo ves? ¿Puedes ver a Dios en tu vida todos los días? ¿Puedes reconocerle en todos tus caminos? Cuando Jesús dijo estas palabras, bienaventurados vuestros ojos porque ven, en el contexto, en los versículos anteriores, en el versículo 13, dice: por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. ¿A quién se refería Jesús? Bueno, a los judíos, fariseos, sacerdotes, escribas, personas que eran muy religiosas,
que se sabían incluso partes de la Biblia de memoria, pero no veían. Es curioso porque dice, viendo, no ven. Veían, sí, pero con los ojos de la carne. Las cosas las analizaban desde el punto de vista del mundo. Razonaban todo desde la perspectiva humana. Y siendo los líderes de Israel, Jesús les tuvo que decir, ciegos que guían a ciegos. Veían, pero no veían. Y les dice las palabras del profeta Isaías, una profecía que Isaías dijo, de cierto oiréis y no entenderéis, y cuando veréis no percibiréis, porque, y ahí está la razón, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y con el corazón no entiendan ni se conviertan, y yo los sane. Dios quiere sanar a todos. Dios quiere salvar a todos, pero no todos ven, no todos oyen. El mundo está demasiado ocupado en el entretenimiento y la distracción que cada día se nos ofrece de una forma abrumadora, pero no tenemos el tiempo para abrir nuestros ojos y ver. Aquí Jesús introduce el uso de las parábolas para enseñar, y enseñar acerca del reino, el reino presente y el reino futuro. Él está hablando a los discípulos y les está diciendo, bienaventurados vuestros ojos porque ven. De cierto os digo que los profetas y los justos hubieran deseado ver lo que vosotros veis. Pero ¿cuántos de los que vivían en ese tiempo veían a Jesús? En la carne todos, pero ¿cuántos le veían realmente como lo que Él era? Muy pocos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Vino a su pueblo que lo estaba esperando, después de tantos siglos esperándole, y cuando Él llega no le reconocen. Lo estaban viendo, pero no le veían. Físicamente Jesús no era muy distinto a cualquier otro judío, así lo describe Isaías. Pero evidentemente, yo me imagino que si hubiésemos conocido a Jesús en persona, hubiésemos visto a Jesús el hombre, pero a Jesús el Mesías. Su mirada, sus palabras, todo lo que Él transpiraba y hablaba y decía y cómo se movía, Jesús era único. No era como otro hombre, aunque Isaías dice, le veremos y no le desearemos, no veremos nada especial en Él, porque veían con los ojos de la carne. No veían al Jesús realmente que se había hecho hombre, al Dios hecho hombre, con ese amor que debía desprender por todo su ser. Jesús está hablando por parábolas acerca del reino, las verdades acerca del reino, el reino presente, pero el reino futuro también. Hay parábolas que hablaban de lo que ahora vivimos, de su venida, de este tiempo, pero hay parábolas que también hablaban de lo que va a ser el futuro, el reino futuro. Esa es la principal enseñanza de las parábolas. De hecho, en la mayoría de las parábolas se utilizan estas expresiones, tales como el reino de los cielos es semejante a, y ahí viene la explicación de la parábola, verdades acerca del reino de los cielos, la necesidad de que la gente, ya somos parte del reino, que oigamos y veamos, que podamos entender todas esas verdades, todas esas riquezas, que la forma en la que el reino se expande, se desarrolla hasta la culminación de cuando el reino sea instaurado, que entendamos todo eso, que sepamos acerca del costo que se tuvo que pagar para poder llevar adelante esta obra, el reino, que podamos mirar al futuro y podamos entender lo que viene, cómo viene, las cosas que ocurrirán, que podamos ser entendidos en los tiempos, como hemos predicado también en otros días, y la palabra de Dios nos advierte. Viene la consumación, la palabra de Dios usa estas expresiones, la consumación de los tiempos, la consumación del reino.
Ahí el reino de Dios se establecerá en la tierra primeramente, después en la eternidad, cielos nuevos y tierra nueva. La Biblia habla de cuál será el destino de los enemigos del reino, de aquellos que están en contra. Y dice en 1 Corintios 15:24 que luego el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, entonces viene el fin. En 1 Corintios 13:9 también dice, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, todavía no lo vemos todo, todavía no podemos enseñar todo. Ahora es en parte, pero lo que ahora es en parte un día será algo completo. ¿Cómo son los tiempos? ¿Cómo ves el mundo? Muy confuso todo, ¿verdad? Bueno, conocemos en parte. Pero el Hijo de Dios ve. Recuerda de donde hemos partido. Jesús decía, sois bienaventurados, felices vosotros, dichosos. ¡Oh, qué alegría! Es lo que significa bienaventurado. ¿Por qué? Porque vuestros ojos ven y vuestros oídos oyen. Mira, tú no eres alguien más en este mundo. Nosotros no somos un número, una estadística. Tú eres un escogido de Dios. Tienes que entender eso. Tú no puedes vivir como el resto del mundo. ¿Cuántas veces Dios nos está diciendo esto? No las puedo contar. Y en este tiempo de pandemia, desde allá el mes de marzo, estamos ya en el mes de noviembre. ¿Cuántos meses llevamos? 9. No sé, ya he perdido la cuenta. Un montón de meses. En todos estos meses, ¿cuántas veces el Señor nos ha dicho, no puedes vivir como los demás, tú eres diferente? El Señor te sigue insistiendo, hijo mío, Él es nuestro papá, ¿qué nos va a decir? ¿Nos va a dejar? Nos insiste. Estás en el mundo, pero no eres de este mundo. No vivas como los demás del mundo, no sigas la corriente de este mundo. No te hagas tesoros en el mundo, no te amoldes al mundo. La palabra de Dios nos insiste, Dios nos habla. Él persevera, no descansa, no desmaya en intentar llevarnos a vivir como lo que somos, hijos del reino. Ya sabes, Jesús hablaba por parábolas porque los que le escuchaban no entendían ni veían. Entonces Él traía el mensaje para los que sí entendían, para los que estaban dispuestos a ver y escuchar realmente. En la palabra de Dios, ayer estábamos estudiando hermenéutica y hablábamos de todo esto, de ser iluminados, de tener la revelación de parte de Dios. Porque la palabra de Dios no es para que todo el mundo la entienda. No todos la entienden. ¿Por qué? Por la actitud de cada uno. La gente escucha la palabra de Dios y oyen palabras de hombres, oyen fábulas, oyen mitos, oyen leyendas. Otros la oyen y quedan impactados de tal forma que sus vidas son transformadas y cambian. Ocurre un milagro impresionante. Cambian la forma de vivir. Eso solamente lo puede hacer Dios. Antes eres así, ahora eres de otra manera. ¿Cómo puede ocurrir eso? Nuevo nacimiento, dice la Biblia. Es cierto que vivimos en un tiempo muy confuso. Nunca antes en la historia de la humanidad habíamos vivido momentos así. Y hermanos, ya sabes que todo esto se va a complicar muchísimo más. Dios nos habla por profecía y nos dice que aún las cosas van a complicarse más. Tenemos que entender esto. No es para que te turbes. Jesús decía, no os turbéis, es necesario. O sea, no podemos evitar lo que viene porque es necesario. Yo cuando oigo a hermanos decir, vamos a orar para que desaparezca el coronavirus, vamos a orar para que no haya más huracanes, vamos a orar para que el narcotráfico desaparezca, yo digo, ojalá, pero todo eso es necesario que ocurra. O sea, estamos llegando al punto culminante de la historia donde va a producirse un desencadenante de acontecimientos que va a conducir todo a lo que Dios tiene previsto. Recuerda que aquí estamos todavía en un proceso. La creación de Dios no se ha terminado.
Se terminará cuando estemos en la eternidad, en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Podemos orar para que Dios nos libre de la peste desoladora, como se estaba leyendo en el Salmo anteriormente. Podemos orar para que Dios nos sane en nuestras enfermedades, para que nos proteja. Caerán 1000 a tu diestra, 10.000 pero a ti no te llegará. Tenemos que confiar en eso, tenemos que descansar en Dios. Y si nos llega, estamos confiados, estamos tranquilos. Tenemos que ver las circunstancias de la vida desde la perspectiva bíblica, no desde nuestra perspectiva. Las principales oraciones en la Biblia no eran, y recuerda que cuando esto se escribe, el Nuevo Testamento, la Iglesia vivía la peor época de su historia en persecución. No vas a encontrar ni una sola oración en el Nuevo Testamento: Señor, quita la persecución de sobre tu Iglesia. Y yo siempre me pregunté, ¿y por qué? ¿Por qué no oraban, Señor, que no nos maten en los circos romanos? Señor, que no nos persigan, que no suframos hambre y escasez por culpa de que... No veo que oren así en la Escritura. Si me equivoco, me corregís, mostrarme un texto. Es lícito decirle, Señor, líbrame de este problema. Pero si las cosas ocurren, es porque el programa continúa. Si no hubiese sido por la persecución romana, la Iglesia no se habría expandido como se expandió. Estaban todos muy a gustito en Jerusalén juntos. La Iglesia de Jerusalén llegó a contarse por miles de creyentes. Pero el Señor dijo, y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. A veces tienen que ocurrir cosas para que la Iglesia reaccione. Y a consecuencia de la persecución fue que la Iglesia salió. Y hermanos huyeron para aquí, otros se fueron para allá y otros para allá. Además, fue en la persecución donde la Iglesia crecía más rápidamente. ¿Por qué? Porque para ser cristiano tenías que ser verdadero cristiano. En tiempos de bonanza, como hay hoy en día, cualquiera puede ser cristiano, así que de los muchos que hay, no todos son verdaderos. Porque el verdadero cristiano es cristiano en las buenas, pero también en las peores. Y en tiempos como ahora los que vivimos, a veces hay una autoselección natural. Hay unos que desaparecen y ya no les vuelves a ver más, y a otros que no estaban y que de pronto aparecen. Las cosas van a seguir empeorando. Desde el año pasado yo venía escuchando una noticia que me causó mucho interés, porque es una noticia, creo, muy notable. Y ahora en estos días volvió a salir y me acordé, digo, claro, ahora ya ha pasado como un año. Y según los que pusieron esto en marcha, dentro de un año era el momento para empezar a experimentar en personas. Así que ahora ha vuelto a salir el tema. Todos conocéis todos, no sé, y no me refiero personalmente, a Elon Musk. ¿Se pronuncia así? Se escribe con una Musk, pero debe ser una U de esas que suenan como una A, ¿no? Elon Musk, algo así se pronuncia. ¿Quién es Elon Musk? El de Tesla. ¿Y qué más? SpaceX. ¿Y qué más? Y mucho más. Tiene una empresa que se llama Neuralink. ¿Conocéis Neuralink? Pues es una misteriosa compañía. Porque así como Tesla y SpaceX y otras cosas son muy conocidas de Elon Musk, Neuralink, está por ahí y todo el mundo sabe que está, pero no se oye tanto hablar de ello. Pero yo creo que ahí están haciendo cosas que van a cambiar a la humanidad. Hace un año, exactamente en septiembre del 2019, dijeron, lo dijo Elon Musk y algunos directivos de esta empresa, dijeron que su chip, el chip que están desarrollando en Neuralink, su objetivo es ser implantado en el cerebro humano para que nos volvamos seres biónicos, con muchas más capacidades de las que tenemos ahora. Eso no es ciencia ficción, aunque suena a película de ciencia ficción.
Eso es algo que hace un año que se está experimentando, se experimentó en ratones, se experimentó en monos y ahora ya es el momento para empezar a experimentar en humanos, en personas. Así yo leía el día 21, ayer era, esta noticia, estaba en la prensa. Dijo Elon Musk en el 2019, podemos lograr una interfaz cerebro-máquina de forma completa. Hablan de una simbiosis con la inteligencia artificial. En unos meses después ya se presentó un robot creado en Neuralink, un robot capaz de insertar chips en el cerebro. Como dije, se empezó a experimentar con ratones, con un éxito total. Después se experimentó con monos y el éxito continúa adelante. De hecho, en el experimento con los monos con el chip insertado en el cerebro podían controlar un ordenador. O sea, lo que el mono decidía y pensaba, el ordenador lo hacía. En 2020 dijeron, será el momento para comenzar a experimentar con humanos. Y como os digo, ayer o antes de ayer fue que salió a la prensa esta noticia, que ya están empezando a reclutar voluntarios para empezar a experimentar con esto. Bueno, eso es lo que se hace público. En secreto, vete a saber lo que se llega a experimentar y hacer. O sea, ya habrá de todo, porque las cosas que ocurren en secreto en estos poderes son tremendas. Elon Musk es un hombre que nació en una familia humilde, por así decirlo. O sea, no eran muy ricos sus padres. No eran pobres, porque tenían profesiones que les permitían vivir bien, y eran así como en plan aventurero. Los padres de Elon Musk eran hombres, era un hombre y una mujer así que se iban de viaje, hacían travesías. De hecho, construyeron un avión ellos mismos, pieza a pieza, y hicieron el viaje más largo en un avión privado que se había hecho hasta la época. Entonces este joven, que era el primogénito en su casa, tenía otro hermano y una hermana. Entonces pues él vive todo este espíritu de aventura, pero pues tenía que trabajar, tenía que buscar becas para poder estudiar. Siempre fue uno de estos así pues ambiciosos, iluminados. Le inspiró mucho el modelo de científico de Nikola Tesla, de ahí la empresa que lleva el nombre Tesla. Ha sido un hombre así como que ha buscado. Es uno de estos que se lanzan a decir, vamos a hacer lo que no se ha hecho. En el 1990, no hace tantos años, hace 30, Elon Musk no tenía nada. No tenía, su cuenta del banco estaba a cero. Entonces ellos empiezan a crear cosas. Así empiezan creando cosas metiéndose en el tema de Internet. Una de las cosas que ellos crean, hablo de ellos porque él y algún socio, su hermano es socio suyo también, ellos crean PayPal, que seguro que a todos os suena, en Internet, la forma de pago. Ellos inventan eso. En pocos años venden PayPal por cientos de millones de dólares. Todo eso continúa, empiezan a hacer empresas y a crear empresas. Muy pronto también empiezan con SpaceX, que es algo que tampoco se oyó nunca nada hasta ahora últimamente. Ahora ya, bueno, sí que desde esas décadas del año 2000 ya hablaba Elon Musk de enviar cohetes a Marte. Ya se hablaba de eso en ese tiempo. Lo que pasa es que nadie le prestaba mucha atención, porque enviar cohetes a Marte. Pero hoy en día esto ya es un proyecto que sigue adelante. Constantemente han hecho experimentos. De vez en cuando lanzan un cohete probando. A ver, cada cohete que lanzan cuesta entre 20 y 30 millones de dólares. Se dice pronto. Hoy en día, en este año, en febrero del 2020, cuando sale la lista de los más ricos del mundo de la revista Forbes, ahí aparece, Elon Musk está entre los primeros. Se calcula su fortuna en cerca de 50.000 millones de dólares. Los americanos hablan de billones, 50 billones de dólares. Entonces es uno de los hombres, según la prensa, según los expertos, es uno de los hombres más poderosos del planeta.
Y esto del chip en la mente, no sé tú, pero inmediatamente el creyente que conoce la Escritura, que sabe lo que viene, dices, bueno, se empiezan a abrir puertas que nos conducen a un momento muy crítico en la historia de la humanidad. Sin duda, hace 20, 30, 40 años no pensábamos así, pero hoy en día sí pensamos que la bestia, a quien se le conoce como el anticristo, sin duda tiene que ser un superhombre, quizás alguien que llega a un nivel más alto en esa simbiosis, en ese hombre biónico, conexión mente humana, inteligencia artificial, ordenadores cuánticos. Algo ocurre por ahí, algo pasa, porque lo que la Biblia describe ahora parece que va tomando forma. Según la prensa, según las informaciones de para qué queremos un chip en nuestro cerebro, bueno, pues según versión Elon Musk, versiones oficiales, esto es para controlar un ordenador con nuestra mente. O sea, tú ya no tendrás que tocar teclas, no tendrás que apretar botones, simplemente te sentarás delante de una pantalla, igual que tú dices voy a levantar la mano, igual que tú dices voy a caminar, no lo dices, pero lo haces. Parece extraño, pero tú controlarás el ordenador de esa forma. Solamente igual que tú controlas tu cuerpo, controlas tu habla, controlas tus movimientos. Tu casa estará controlada por tus pensamientos. ¡Wow! ¿Cómo será eso de cambiar los canales de la tele cuando hay ahí 4 o 5 miembros de la familia y cada uno quiera ver un canal diferente? Preocupaciones mías, no sé, no le deis mucha importancia. Igual hay una mente dominante, no sé. El que tiene el mando, la mente que tiene el mando. También dice que será para recibir información instantánea de Internet en nuestro cerebro. O sea, estaremos conectados a una red neuronal mundial que es el Internet. Eso es lo que es Internet, una red neuronal a nivel global. Pero en ese momento todas las mentes del planeta, bueno, todas, la mayoría, estaremos interconectados con nuestros cerebros. ¿Cómo te suena eso? Muy raro. Hermanos, eso era de película de ciencia ficción, pero con mucha imaginación. Si a alguien se le hubiese, que no se le ocurrió a nadie, pero si a alguien se le hubiese ocurrido escribir algo así hace 20 años, no nos vamos a ir muy atrás, 30 años, hubiesen dicho, ¡hala, qué imaginación tiene este! Pues eso es una realidad ya. No es que dentro de 20 años pueda ocurrir, no, ya es una realidad. Solamente falta ponerlo en marcha. La tecnología ya está desarrollada, ya está hecho. Se ha tenido éxito en todos los experimentos con los animales hasta ahora y vete a saber si no ya con humanos. Porque cuando estas cosas se hacen públicas... De hecho, el mismo Elon Musk a veces ha hablado de que algunos de los experimentos que ellos se hacen los ha experimentado él mismo en su propia carne. Seguramente eso lo lleva también a querer imitar o igualar a Nikola Tesla, que también hacía cosas así parecidas. Experimentaba consigo mismo. ¿Cómo será conectar tu mente a Internet? ¿Cuánta información buena podemos recibir? ¿Y cuánta basura e información mala directamente al cerebro? ¡Flash! Ahí toma, todo ahí. Todo eso, ahora Elon Musk no habla de eso, pero evidentemente esto abre una puerta a todo el entretenimiento, la industria de la diversión. Eso tiene que ver con los videojuegos, ser el protagonista tú de tu propio videojuego. Tiene que ver con el sexo, la pornografía y todo eso. Son las primeras industrias, pornografía y videojuegos, son las primeras industrias que siempre están en primera línea de la innovación tecnológica. Cada nuevo invento, ¿quién lo explota más? Estas dos tendencias. Bueno, ¿qué efecto tendrá esto en la humanidad? Eso es lo primero que yo pienso. ¿Qué va a pasar con todo esto?
pues no lo sé si se va a poder controlar. Esto va a ser un caos. O sea, esto va a ser realmente ya la guinda que colma ya todo. También dice que esto mejorará la capacidad de aprendizaje de los niños. O sea, todos los niños pues ya irán con su chip en su cabecita. Y en el colegio, las ventajas que esto va a tener. Ya no cal comprarles los libros. Los padres todos, bien, no, menos mal. Y todos los niños conectados en la clase, allí con sus mentes, en internet, la capacidad de aprendizaje que van a tener, impresionante. Una de las cosas que también dice así, que especifica Elon Musk, es poder escuchar música directamente en nuestro cerebro. Eso es uno de los puntos que mencionan, es este. Ya no van a hacer falta dispositivos. O sea, directamente en tu cerebro, no que los va a escuchar con tus oídos, no. Lo que oímos por los oídos, todo va al cerebro. Lo que tú ves con tus ojos, todo va al cerebro. El cerebro interpreta los sonidos, la luz que entra por nuestros ojos. Bueno, pues escucharemos la música directamente en el cerebro. Dicen que eso será espectacular. Será como estar en medio de la orquesta cuando esté tocando ahí la música. Un sonido ya no se habla ni de alta fidelidad, esas son el lenguaje de hace 30 años. Será algo que no te puedes imaginar, impactante, impresionante. No vamos a poder dormir. No, tú la escuchas cuando quieres. Bueno, algunos no dormirán para aprovechar tanta información, tanta diversión y entretenimiento. Ya ocurre ahora. Pues imagínate, cuando esto funcione, eso va a ser una locura. Pero también dice que eso servirá para controlar nuestros niveles de hormonas. O sea, cuando hormonalmente estás irritable o estás chafado y eso y tal, todo eso se podrá controlar. O sea, seremos como máquinas. Como ellos utilizan la expresión hombre biónico, o sea, podremos tener ahí, no interruptores, no, en nuestro cerebro la capacidad de decir, vendrá un aviso, tus niveles hormonales están, y tú dirás, bájamelos un poco, o súbemelos un poco. O sea, son cosas que dices, no puede ser. Sí, vaya, esto lo ha dicho Elon Musk, ¿eh? También servirá para mejorar las habilidades, los razonamientos. Servirá para controlar nuestro teléfono inteligente. O sea, el teléfono dará un salto en la evolución de lo que son ahora los teléfonos, y tú el teléfono ya no lo tendrás que tocar con tus manos. O sea, se convertirá en algo mucho más pequeño porque todo estará en tu mente. Las imágenes, las llamadas, el sonido, todo estará aquí dentro de nuestra mente. Y tú dices, bueno, ¿y van a encontrar voluntarios para experimentar con eso? Pues se han hecho ya las encuestas. En España, las encuestas dicen que 3 de cada 10 españoles están dispuestos, totalmente decididos, a que ya le implanten un chip para mejorar su capacidad cerebral. 3 de cada 10 españoles ya dicen, sí, si mañana me dicen, yo me lo implanto. El 76%, o sea, de cada 100, 76 están dispuestos a mejorar su cuerpo con esta tecnología. Son los que dicen, hombre, no sé ya meterme un chip en el cerebro, pero sí, estoy abierto a esa posibilidad, sí, no me niego. 76%. Quiere decir que el otro 24% que queda son los que no se han enterado todavía, están por ahí. ¿Qué dice? ¿Que un chip en el cerebro? Ah, bueno, no sé. Cuando los primeros se lo pongan, todo el mundo lo va a querer. Todo el mundo. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te lo pones, ¿qué serás? Escoria de la sociedad. La sociedad ha dado un paso al frente en su evolución, y los que no estén dispuestos a dar ese paso, pues se quedarán como aquella tribu que hay allí en mitad del Amazonas, o aquellos que están allí en mitad del desierto. El 61% de los padres españoles piensan que es aceptable, leo lo que dice la noticia literalmente, el 61% de los padres españoles piensan que es aceptable
utilizar técnicas de Human Augmentation, es la palabra que utilizan en la empresa esta, o sea, técnicas de aumentación humana. Eso es una película de ciencia ficción. Pues el 61% de los padres españoles piensan que es aceptable utilizar técnicas de Human Augmentation en sus hijos para mejorar la capacidad de aprendizaje. De cada 100 padres, 61 dicen, sí, eso está bien. Adelante. Vamos para adelante. Esto va a revolucionar el mundo, el planeta, y tanto que lo va a hacer. ¿Habéis oído hablar de Pedro Baños? Yo tengo por casa algún libro suyo. Hace tiempo en alguna predicación lo mencioné, porque Pedro Baños es escritor, pero él es coronel del Ejército de Tierra, es diplomado de Estado Mayor, fue jefe de inteligencia y seguridad en el cuerpo del Ejército Europeo de Estrasburgo, ha hecho misiones de guerra en Bosnia y Herzegovina, etcétera, etcétera. O sea que no es un teórico de la conspiración que se le ha ocurrido un tema, no, es una persona que ha vivido en el mundo de la contrainteligencia, que ha estado metido en todos estos líos. Y justo esta semana estaba escuchando en la radio una entrevista que le hacían porque ha escrito un nuevo libro. Este nuevo libro se titula El dominio mental. Yo tengo uno que había escrito que se titulaba Así se controla el mundo. Y en estos libros él habla de lo que él conoce, de lo que hacen los gobiernos, lo que hacen los servicios de inteligencia y estas organizaciones que están en segunda fila, secretas, y cómo se trabaja constantemente en el tema de cómo manipulamos a la sociedad, cómo podemos manipular a la gente. En este libro él habla y explica que todos estamos constantemente manipulados, pero no lo sabemos. Sabemos una parte, cómo nos manipulan en cierta medida, pero no lo sabemos todo. De eso se trata. Él lo explica en el libro, porque si se supiese, habría rebeliones, habría levantamientos, pero hay que controlar a la gente sin que ellos lo sepan. Y da sus argumentos y da sus fuentes, etcétera. Mira, te voy a leer un artículo que sale en el periódico acerca de la presentación del libro de Pedro Baños. Dice, la geopolítica actual va mucho más allá de límites geográficos concretos. Origen de su nombre, geopolítica, para convertirse en el ejercicio de un geopoder con ambiciones universales. Quien escribe esto no es cristiano, no conoce la Biblia. No sabe que la Biblia dice que habrá un gobierno único mundial, que habrá un hombre poderoso que llamamos anticristo, que controlará todo. Él no se mete en este tema, no habla de esto nunca. Pero lo que él dice, constantemente dice, bueno, pues es como si se hubiera leído la Biblia y conociese Apocalipsis a la perfección, etcétera, ¿no? Dice, se materializa en la permanente rivalidad por el control de toda la humanidad. Y la forma mejor, la más completa, de lograr dicho control total es actuar sobre la mente de las personas. Bueno, y cuando yo leí esto dije, ya está el chip de Elon Musk. Cuando tú tengas un chip en tu cerebro, ¿qué crees? ¿Que vas a ser tu dueño de tu vida? Ya no lo somos ahora. Solo falta que nos metan unos chips en nuestro cerebro con cables que son una nanoparte no sé qué de un cabello humano, cables conectados con las neuronas. Ahí en esta empresa que antes os mencionaba de Elon Musk, la Neuralink, si buscas información en internet verás que te dan detalle de sus experimentos y todo. Impresionante. Aquí por otro lado, no tienen relación las dos noticias que yo os comento, pero cuando dice cosas, inmediatamente tú lo relacionas con el otro. Chips en nuestro cerebro. Cuando sabemos que
hay intereses mundiales en controlar a la humanidad y la forma mejor, la más completa de lograr dicho control total es actuar sobre la mente de las personas. Lo que hoy es más sencillo que nunca gracias a las nuevas tecnologías. Así el geopoder definitivo se alcanza cuando las mentes quedan subyugadas a merced de los grandes hacedores. De ahí el subtítulo de este libro, pues lo creamos o no, existe todo un mundo de tácticas y estrategias, de trucos y engaños perfectamente planificados, diseñados e implementados para conseguir el poder definitivo, el dominio mental. Antiguamente se conquistaban territorios en busca de recursos y mano de obra, dominando así a la población de forma física. Lo hacían los estados y también las empresas, como la Compañía Británica de las Indias Orientales y la Compañía Holandesa de las Indias Orientales. En la actualidad, la conquista virtual y remota se realiza directamente sobre la mente de las personas, con las mismas finalidades de dominio, también por estados y por compañías, Google, Facebook, etcétera, etcétera. El resultado es mucho más beneficioso para el ocupante. El conquistador, o sea, el ocupante, el conquistador, adquiere todas las ventajas sin los inconvenientes de tener que preocuparse por los dominados. Ni siquiera levemente, pues una gran mayoría de estos no se entera de que están siendo dominados, con lo cual no hay rebeldía ni oposición por su parte. De hecho, muchos incluso van con agrado más allá de lo que el dominante pretendía, subordinándose digitalmente con complacencia. O sea, los que intentan manipularnos, controlarnos, están satisfechos porque los dominados no solo van a donde ellos dicen, sino mucho más allá, y contentísimos todos, como borreguitos. No hace falta enviar decenas de barcos de guerra, lanzar andanadas de misiles, invadir con tropas terrestres o amenazar con ataques masivos para someter a poblaciones enteras, a países completos. Basta con actuar en las mentes de los ciudadanos, con subyugarlos psicológicamente, con condicionar sus pensamientos y comportamientos. Así millones de individuos se subordinan a los dictados que se les imponen, reaccionando mansamente y felices con su situación. ¿No es esto el verdadero geopoder? ¿Puede existir mejor geopolítica para dominar por completo el mundo? ¿No ha sido siempre el sueño de cualquier líder o grupo de poder? Nacemos con un poder que rara vez llegamos a desarrollar, ni siquiera la mitad de su capacidad. Nuestra mente tiene todas las claves para ser felices, para superar las pruebas, que se presentan como insuperables, para seguir adelante cuando la adversidad apremia, para paliar el dolor o, por el contrario, enfermarnos. Nuestro cerebro también, eso sí, la clave para manipularnos. Quien conozca sus secretos conocerá también los nuestros. En estos tiempos, la mayor parte de los habitantes del planeta vivimos en dos planos distintos, el físico y el virtual. Pero hay un punto de contacto que une a ambos, la mente. Por tanto, para dominar a las personas hay que influir en ella. Podríamos decir que las técnicas de control mental son etéreas o intangibles, al ir dirigidas contra algo que sigue siendo tan indefinido como nuestra psique. De lo que hoy no hay duda es que el verdadero dominio de la sociedad, el más eficaz, es el que se realiza a través de la mente, sin coerción ni reprensión física. Y va mucho más allá del uso de electroshock, el lavado de cerebro, las drogas y la tortura física o mental. Los métodos son cada vez más sofisticados, menos perceptibles, por el que los padece. El objetivo final es, claro, controlar emociones para controlar decisiones. Bueno, yo estoy leyendo esto y no sé tú lo que estás recibiendo, pero cuando yo leía el artículo pensaba en esto. Estos no han tenido en cuenta la Biblia para hacer el artículo, pero
Lo último que he leído. El objetivo final es, claro, controlar emociones para controlar decisiones. Inmediatamente me viene un bombardeo de versículos. De la abundancia del corazón habla la boca. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. No nos podemos fiar de nuestras propias emociones. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si controlamos las emociones, controlamos las decisiones. Detrás de esto que se dice aquí en este artículo, hay profundidad y lo puedes ver. No es que lees esto y dices, bueno, a este se le ha ido la pinza, es un teórico de la conspiración. No, es que lees esto y dices, es verdad, eso es lo que está pasando. Y a la gente le da igual. ¿Cuántas veces no hemos hablado hoy en día, no hace muchos días, hablamos de que con todo esto del COVID-19, ¿qué están haciendo los gobiernos? Demostrar que pueden controlar a la humanidad fundamentándose en sus emociones. La humanidad tiene miedo por el COVID. Aprovechemos eso. Nos dicen lo que tenemos que hacer y lo hacemos. Aunque vaya contra nuestros principios y derechos más básicos. Como iglesia, no os podéis reunir. No nos reunimos. A mí desde marzo me sorprendía que las autoridades evangélicas en España iban por delante de lo que el gobierno decía. El gobierno decía, os podéis reunir al 30%, y desde los organismos que administran las cosas delante del gobierno decían, mira, recomendamos que no nos reunamos. Y yo decía, ¿qué? El gobierno dice, podéis reuniros al 30%, y las autoridades evangélicas dicen, mejor que no nos reunamos. Digo, no puede ser. Esto ya está ocurriendo, está demostrado. Está todo esto del seguimiento de los que tienen COVID y no. Si tú tienes COVID, hay apps, hay con el móvil, nos rastrean, los rastreadores, todo esto. O sea, todo esto atenta al derecho de privacidad, etcétera, etcétera. Pero como hay una justificación, todo el mundo lo acepta. Tenéis que hacer esto, lo hacemos. Toque de queda, toque de queda. Cerrados, este tipo de empresas, comercios, bares, cerrados. Bueno, un mundo raro. No había habido toque de queda en España desde la Guerra Civil Española. Pero ahora lo aceptamos todo, ¿por qué? Por las circunstancias. Y se usan las emociones para controlar nuestra mente. Y ya por descontado, si hablamos del Facebook y todo esto, que estamos dispuestos a que todo el mundo sepa todo de nuestras vidas, nuestra privacidad ya no vale absolutamente nada a cambio de la diversión y el entretenimiento. Me voy a descargar esta aplicación, es buenísima. Es para coger fotos y transfigurarlas y nos reímos un montón. Pero tienes que aceptar las condiciones de uso. Sí, no, yo las acepto. Pero le estás dando derecho a esta empresa que controle tu móvil, tus imágenes personales, tus vídeos. Sí, no importa. Yo es que quiero esta aplicación. ¿Nos lo pasamos tan bien con ella? Cedemos nuestra privacidad a cambio de entretenimiento. Bueno, eso es lo que el hombre vale. Voy a leer un poquito más de este artículo. Dice... Aunque la manipulación puede parecer un invento moderno, nos ha acompañado durante nuestra evolución como seres humanos. Cuando solo nos preocupaba conseguir recursos para alimentarnos y sobrevivir, ya importaba manejar a nuestros semejantes. Quien más control tenía sobre la mente de los demás, mejor acceso a los recursos conseguía. Más fuerte se hacía y mejor era su línea evolutiva. Eso no explica si dejamos de entender la manipulación únicamente como un conjunto de técnicas modernas que conllevan el uso de medios de comunicación, de ondas cerebrales o de reconocimiento facial para mantenernos bajo control y decidir por nosotros. Nuestro intelecto, sin necesidad de ningún añadido externo, nos permite adentrarnos en la mente de otras personas para conocer sus emociones, para diseccionar su modo de pensar y comportarse, y en última instancia poder utilizarlas a nuestro antojo. Uno de los mecanismos que los humanos incorporamos de serie, por ejemplo,
es la interpretación del blanco de los ojos, la esclerótica ocular blanca, para obtener claves sobre las intenciones de nuestros interlocutores cuando miran uno a un lado o a otro. De una u otra forma, el importante lenguaje no verbal, la manipulación innata, nos permite interactuar con nuestros semejantes y juzgar sus reacciones, crear una empatía básica como parte de nuestra supervivencia, aunque ahora lo relacionemos con intereses encubiertos que buscan nuestro perjuicio u opresión. La manipulación es parte de nuestro instinto más primario. Precisamente por eso, si dedicásemos al conocimiento de nuestro cerebro el esfuerzo y el tiempo requeridos, podríamos convertirnos en maestros de la manipulación y el control mental, pero también podríamos aprender a protegernos ante los mecanismos de control que nos intenten imponer, o por lo menos a ser más conscientes de su existencia. Bueno, lo que dice es totalmente cierto. ¿Quién, que levante la mano de los que hay aquí, quién no ha utilizado alguna técnica personal para manipular a la otra persona? Los padres lo han hecho todos. Para hacer que sus hijos hagan algo tienen que inventarse cosas. Los padres aprenden que si le dices al hijo no lo hagas, lo va a hacer. Entonces es mejor decirle lo contrario sin que él se entere. Yo he visto padres a decirle al hijo: ¡wow! ¿Cómo? Pero hay pocos niños tan rápidos como tú. ¿Cómo corres? Es impresionante. A ver, demuéstramelo. Ves corriendo a la cocina y me traes la botella que hay allí encima. Y ves al niño corriendo por el pasillo y viniendo con la botella y todo contento. Y el padre: ¡qué rápido! ¡Impresionante! Me has dejado... A ver, enséñame, ves por mis zapatillas y a ver qué velocidad. Y el niño corriendo por allí. Cuando ya crecen un poco se dan cuenta y dicen: se mosquean. Y dice: oye, tú lo que quieres es que te trajese la botella. Tienen que crecer. Pero esa forma de manipular se hace también a nivel de adultos, solo que más sofisticada. Con el niño puede ser más descarado porque no se entera, es inocente. Pero conforme van creciendo hay que utilizar otras técnicas. Entre los matrimonios también. ¿No? Se me estaban viniendo cosas a la cabeza, pero Helen dice: ¿cómo? No, no quiero dar ideas. Por ejemplo, si estás en el sofá mirando la tele, o escuchando el estudio, o así, Sí. y te dicen: cuando te levantes, vayas a la cocina, me traes esto, pero cuando te levantes... Claro. Miriam es experta. Le dice a Benito: están ahí sentados tan cómodos. Lo repito porque igual los de internet no lo oyeron bien. Dice: estás ahí sentado tan cómodo viendo el estudio bíblico, esos espirituales, ahí. Y entonces ella le dice a la pareja, al esposo: cuando te levantes y vayas a ir a la cocina, tráeme esto, ¿vale? Pero no ahora, cuando te levantes. ¿Y qué hace? Pues se levanta y va. O por ejemplo, si le dices a tu padre que tú quieres ver una película que ya has visto y te gusta, y dices: esta película es nueva, no la has visto. La había visto, pero no se entera, no se acuerda. Después, mientras la va viendo, va diciéndome: me parece que sí la hemos visto. No, esa era otra que se parece a esta. Emocionalmente se manipula mucho. Ponemos ahí cara de sufrimiento, unas lagrimitas. Es que ya no te fijas en mí. Espera, que leo un poco más. A ver, ¿dónde me había quedado? Creo que aquí, a ver si me repito. Si siempre ha sido importante, sí, esto ya lo leí. Esto también. Sin olvidar las hábiles estrategias de neurocomunicación y neuromarketing, como es la obsolescencia percibida. Con ella llevan a las sociedades a comprar, desechar y reemplazar sus bienes de consumo a un ritmo cada vez más acelerado, sin dejar tiempo para reflexionar sobre la verdadera necesidad de la adquisición. Lo mismo sucede con las ideas políticas. El sistema de pago electrónico será otra herramienta de control y dominio social.
Una vez completamente incorporado, la siguiente fase será que alguien decidirá en qué y para qué se debe gastar el dinero. Solo afectará a la gente normal, pues los delincuentes y las agencias de inteligencia, por ejemplo, siempre encontrarán otras formas de pago, sea con metales, piedras preciosas, drogas, tráficos ilícitos o servicios diversos. Otra forma tradicional de dominación indirecta de la sociedad es el miedo. Si el poder es capaz de inculcar en las poblaciones un temor tal a cierta amenaza, haciéndole creer que tiene el potencial de afectar de modo estructural, cuando no existencial, a su modo de vida, pocos ciudadanos se resistirán a la imposición de las más estrictas medidas de seguridad. Aun cuando les limiten o incluso les prohíban el ejercicio de derechos que hasta entonces habían considerado fundamentales y por tanto inamovibles. ¿Qué está ocurriendo? Lo que os decía. El COVID-19 es un experimento global para ver cómo el poder puede controlar a la ciudadanía y se ha demostrado que pueden hacer con ellos lo que quieran, solo son necesarias las circunstancias adecuadas para que todos bailemos al mismo ritmo, vayamos en la misma dirección, hagamos lo que nos pidan, aunque eso atente con nuestros derechos fundamentales que hasta ahora considerábamos inamovibles. Eso está ocurriendo. Desde marzo, cuando empezamos con todo esto, yo mismo no acababa de entender por qué a mí esto me sabía muy mal, pero yo me rebelé desde el principio con toda esta situación. Y gente muy cercana te miran así y te dicen, eres un insolidario, porque todas estas medidas son en beneficio de la humanidad. Es para que no se pongan malos estos y mueran y no sé qué. Bueno, conforme han pasado estos meses se ha ido demostrando que todo esto es como todo muy inconsistente. Se toman medidas así de una forma que dices, bueno, pero ¿por qué se toma esa medida? Cerramos bares, cines, no sé qué. Tú sabrás que yo no voy al bar nunca, a mí no me verás nunca en un bar. Pero ¿por qué se cierran los bares y se dejan abiertas otras cosas? Para que haya menos contagios. Y con eso evitaremos que muera más gente. ¿Y los que van a morir por otras causas? Yo os decía el otro día, estaba escuchando en la radio, en RAC-U, abrieron micrófonos para que los autónomos dejasen un mensaje. Era desgarrador escucharlo. Por favor, gente llorando. Por favor, le pido a los gobiernos que nos dejen trabajar. Me he endeudado en algo que ya no voy a poder pagar el resto de mi vida. No sé qué hacer, estoy desesperado. Uno tras otro. Mensajes así, dices, pero ¿qué están haciendo los que mandan? ¿Esto es una solución? Para evitar el mal, provocamos otro mal. Es daños colaterales, nos cargamos a unos pocos para intentar que el mal sea menor. Como lo que pasó con la residencia. Yo siempre me protesté y me quejé, pero ¿cómo es posible que dejemos morir a nuestros mayores en un cuarto solos, muertos de asco allí en una habitación? Han pasado toda una vida dándose a los demás y ahora bajo la excusa de que no, es que hay que confinar. Ahí en una habitación entraban las autoridades a las residencias y se encontraban 20, 30 cadáveres de ancianos allí en las habitaciones. ¿Ancianos vivos compartiendo espacios con cadáveres? Eso es de locos. O sea, constantemente en las noticias estarás escuchando gente. Ayer creo que leía la noticia de una enfermera que decía, en febrero me diagnosticaron un cáncer de mama. Me hicieron el primer tratamiento y me dejaron prevista para una operación urgente. Estamos en noviembre y todavía no me han operado. Yo no quiero morir de cáncer, decía esta mujer. En las estadísticas está. Estamos intentando salvar vidas de COVID, pero no hay operaciones, así que está muriendo un montón de gente de otras causas. Este es un mundo loco y lógico. Eso sí, los que mandan
se volvieron a subir el sueldo, nos volvieron a subir los impuestos, tienen todo tipo de lujos y caprichos. ¿Y la gente qué hace? Sí, hay algunos focos. Yo el otro día fui a Comarruga por temas de trabajo y me vi en mitad de una manifestación de, yo diría que miles, porque estaban todas las carreteras bloqueadas de hosteleros, de restauradores, gente protestando por el cierre de sus negocios con vehículos, bloqueando las carreteras y todo. Hay focos. Ese es otro tema, la ira que se va cociendo dentro de las personas. Todo esto genera una enfermedad mental, que es otra de las cosas que dicen las autoridades sanitarias. El incremento de la psicosis, de las depresiones, el aumento de la gente que se suicida. Toda esta sensación de inseguridad, de desesperación, de frustración, está llevando, si ya dicen no era posible, está llevando a la sociedad a estar más enferma mentalmente, emocionalmente. Este es un mundo caótico. Y todos miran como diciendo, saldremos de esto, qué bonito esas expresiones, ¿no? Vamos a salir, juntos lo conseguiremos. Bueno, los daños colaterales no sé cómo van a estar. Pero no quiero que nos vayamos así con la actitud de, ¡ay, qué hacemos! Bueno, tú sabes, lo estamos viendo todos los días. Que esto no es una sorpresa, sabíamos que iba a ocurrir. Jesús lo dijo. Ocurrirá esto. Pero no os turbéis. Jesús lo dijo así como, no os preocupéis. Esto forma parte del plan. Sabemos que íbamos a llegar a eso. Pero vosotros, aunque estáis en el mundo, no sois de este mundo. No os podéis dejar afligir por todo esto. ¿Y cómo lo hacemos? Dirá algún creyente. Pues a mí me aflige, ¿cómo lo hago para? A la manera de Dios. Si tú estás en el mundo y estás metido y tus tesoros están en el mundo y tu mente está ya ahí en el mundo, todavía no tienes el chip, pero ya nos están controlando de todas formas, ¿y cómo lo hacemos? Lo decimos todos los días, o mejor dicho, Dios nos lo viene diciendo hace ya muchos años. Nos llenemos de su palabra. Mira, si tú tienes la palabra de Dios dentro, nada de lo que ocurre te va a sorprender. Yo cuando escucho las noticias, todo lo que veo, escucho, oigo, leo, todo me va entrando en mi mente, pero dentro de mi mente ocurre algo. Yo voy escuchando noticias y a la vez lo estoy considerando todo a la luz de la Biblia, sin pretenderlo, simplemente porque tengo la palabra de Dios aquí y todo lo que me entra en la mente digo, claro, si ya lo decía la Biblia, esto es por esto. Y esto, claro, nos va a llevar porque la Biblia dice, pero el Señor nos dijo, y de pronto toda esa información es como que pasa por una criba. O sea, tú estás recibiendo información, pero la estás recibiendo conforme es la verdad. Que nos pueden manipular, hombre, sí, al final nos manipulan siempre, pero que puede ser menos manipulado y quien controle tu vida no sea el mundo, sino que sea el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo jamás hará algo indebido contra ti. Dios dio lo más valioso que tenía a su Hijo unigénito, a Jesucristo. Este es el mensaje. ¿Cómo te va a dar algo malo Dios? Si Dios nos dio a Jesús, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo, no del mundo. Hoy esta enseñanza cobra más vida que nunca. Bueno, sí, lleno del Espíritu Santo, pero es que entonces me pierdo mucha diversión, muchas cosas entretenidas del mundo. Bueno, pues abre tus ojos. Nunca antes este mensaje tuvo tanta fuerza, lo que la Biblia nos dice. Si te llenas del mundo, el mundo te controla, te manipula y te destruye. Si te llenas de Dios, entonces tendrás vida, entonces tendrás plenitud, experimentarás gozo y paz como el mundo no conoce. Entonces estarás seguro, estaremos seguros.
Voy a volver a donde empezamos, a Mateo 13, 16, 17, porque ya estamos terminando. Y Jesús dijo esto: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. La Biblia dice que este mundo está ciego, no ven, no oyen. Son llevados, como dice allí lo leíamos el otro día, en Efesios, son llevados conforme a la corriente de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire. Pero vosotros ya no. En otro tiempo sí estabais ahí, pero ahora ya no. Ahora, hermano, tú tienes que ver, tienes que entender. En Josué 1:7 decía que para que te esfuerces, esfuérzate y sé valiente para hacer todo lo que está escrito en este libro. Tenemos un llamado a vivir desmarcados del mundo. No te hagas tesoros en el mundo. En Oseas, el profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6, lo voy a leer, Oseas 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. ¿Por qué Israel fueron llevados cautivos? ¿Por qué perdieron su identidad como nación? ¿Por qué murieron millones y millones de israelitas? ¿Por qué los que sobrevivieron sufrieron las penurias más grandes que te puedas imaginar? Dios da el motivo. Porque dejasteis mi palabra. Porque no teníais mi palabra dentro. Por ese motivo yo me aparté de vosotros. Esto es un pacto, y este pacto es el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Si tú estás en el pacto, haciendo la parte que te toca, estarás tranquilo. Duerme tranquilo todas las noches. En el mundo puede pasar lo que pase, puede estar controlado por Satanás. Y Elon Musk con su chip, y el Bill Gates con sus historias, y las vacunas de esto, y no sé qué, no sé cuántos, da igual. Tú estarás tranquilo, porque Dios estará contigo. Ahora, si tú vives una religión, sí, no, yo soy cristiano, creo en la Biblia, pero haces las cosas a tu manera, vives como a ti te parece, tomas la iglesia como un hobby y actúas pues como te dé la gana, pues oye, Dios te va a respetar. Pero Dios te deja en su decisión de dejarte libre, Él se echa a un lado y dice, bueno, te va a seguir advirtiendo, hijo, eso te destruye. ¿Qué vas a hacer? Hermanos, tenemos un reto. Tu mente puede estar controlada por el mundo o tu mente puede estar controlada por Dios. Puedes ser un títere en los poderes del mundo o puedes ser un hijo de Dios. Filipenses 4 lo conocéis todos. 6-7 dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice el versículo 7? Te lo sabes de memoria, ¿verdad? Recuérdalo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lo que tú eres quedará guardado en Cristo. Guardado, protegido, cubierto. ¿Qué necesitas? Biblia y relación con Dios. ¿Más fácil? Yo pensaba que tenía que hacer una carrera de teología, estudiar 8 años, y yo pensaba que si no soy pastor, yo pensaba que oración, relación y Biblia. Llénate de su palabra, estate en comunión con Dios, Dios tiene el control. Más poderoso es el que está en ti que el que está en el mundo. El salmista, Pablo, los profetas, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jesús, no temáis a los que destruyen el cuerpo, temed los que pueden destruir el espíritu y echarlo al infierno. Hermano, vete esta mañana de aquí, los que están en casa, cuando desconectéis el dispositivo,
tomad un compromiso delante de Dios, un reto. Decirle a Dios, Señor, sé realmente el Dios de mi vida. Estoy dispuesto a que controles mi vida, a que no sean mis deseos, sino tus deseos. Que no sea yo con mis criterios, sino que realmente sea la sabiduría que viene de ti. Que no sean mis debilidades carnales, sino realmente el Espíritu el que tome el control. Puedes seguir la corriente del mundo o puedes ir en contra. La fuerza te la da Dios. Tú solo tienes que dejarte llevar. Voy a hacer una oración y nos despediremos cantando una alabanza a Dios. Señor, ¿qué decir? Un día más venimos a tus pies y venimos humillándonos y reconociéndote como Dios en nuestras vidas. Como dijese aquel día el apóstol cuando tú les planteaste si vosotros queréis iros también, y él dijo, ¿y a dónde iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Al final siempre nos quedamos ante la misma encrucijada. O nos dejamos llevar por este mundo y sabemos lo que es, tú has abierto nuestros ojos y sabemos hacia dónde va, o realmente estamos contigo. O nos quedamos en nuestra parte o damos ese paso y nos ponemos de tu lado. Señor, gracias por no desanimarte, por no rendirte con nosotros. Sabemos que eso es imposible, claro. Que tú vas a seguir insistiendo en nuestra vida, perseverando. Que dejemos de mirarnos a nosotros mismos, de poner el foco en nuestros deseos, en nuestras debilidades, en nuestra vanagloria, en nuestro egocentrismo. Que dejemos, Señor, de andar en los sentidos de la carne. Padre, todo eso es muy difícil, es imposible si lo intentamos por nuestros medios. Por eso volvemos a decirte, te necesitamos a ti, Señor. Necesitamos lo que tú estás haciendo en nuestra vida. Necesitamos que abras nuestros ojos para que vean y nuestros oídos para que oigan. Muchas gracias porque si estamos hablando de esto esta mañana y si cada hermano está escuchando esto, no es un accidente y no es cosa nuestra. Es porque tú nos llevas a esto y por lo tanto nos sentimos especiales en tus manos porque te preocupas por nosotros. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces y porque podemos confiar en ti porque eres fiel. Perdónanos cuando te fallamos, cuando pecamos y cuando somos débiles en las cosas de la carne y del mundo. Pero no nos vamos a quedar caídos. Aquí estamos otra vez de pie, poniendo nuestros ojos en Jesús y rogándote que nos ayudes. Te doy gracias por mis hermanos y te pido una bendición sobre ellos. Abre sus ojos para que vean. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.